cuales estamos nosotros debidamente llamados, que son la inhumación y la exhumación. La inhumación con el enterramiento y la exhumación cuando la justicia busca causas que no han sido determinadas previamente para poder evaluar, ¿no es cierto?, y encontrar actores o terceros en las causas del fallecimiento de la persona. La muerte es un hecho, es el hecho tan natural como el nacer. Y el médico debe enfrentar la muerte sin prejuicios de ninguna índole. La religiosidad, la filosofía, las creencias no tienen cabida en el enfrentamiento que un médico debe hacer de la muerte. Y la muerte es un hecho que es trágico para el común del ser humano. Por lo tanto, debe ser enfrentado con seriedad, con respeto, con bajo perfil, sin comentarios ni exabruptos inadecuados o impropios, ni por delante ni por detrás, sobre todo de los deudos. Si por algún motivo tienen algún tipo de opinión o de idea o de la visión de un concepto que quieran hacer, tiene que hacerse en privados, o cuando somos varios los que estamos participando, ¿no es cierto?, del proceso tanatológico en los servicios médicos de urgencia o en los servicios de medicina legal o cualquier otro tipo de momento. La muerte debe ser enfrentada con el máximo de respeto por el otro. Esto es sin ningún tipo de discusión. Nos enfrenta entonces, como digo, a normas y roles encuadradas en el derecho además y la ley y, por supuesto, en lo que nosotros nos conciencia en el marco de la medicina legal. Nosotros tenemos que adquirir un comportamiento homogéneo y general respecto de la muerte humana. No puede haber en este sentido una dicotomía o un enfrentamiento a como yo quiero. No se trata de lo que yo quiero hacer frente a la muerte, sino de lo que yo debo hacer frente a la muerte. Como médico. Si como persona yo no adquiero además la herencia de la profesión médica, es un problema ya de una incompetencia, ¿no es cierto?, personal para entender el enfrentamiento con el fallecimiento. Fundamentalmente el enfrentamiento es ético, respeto al valor de las personas, primero del que se fue, y todo su contexto sociocultural. No puede haber un desconocimiento de cómo enfrentar la muerte si acaso las personas pertenecen o no pertenecen a conglomerados humanos con percepciones o con educaciones respecto al proceso de la muerte que son particulares o segregadas. Uno, ético. Dos, científico y biológico. La muerte debe ser definida por el médico como un hecho irreversible. Debe haber una detención definitiva de la ventilación, de la circulación y, por supuesto, debe haber una ausencia completa de la respuesta neurológica a las mínimas exigencias que ustedes pueden hacer en los cuerpos que están haciendo. No abren los ojos, hablen, digan, no hablan. Hay conciencia absoluta, así van a haber solamente algunos arcos reflejos persistentes o que desaparecen dentro de los próximos minutos y que ustedes los van a certificar. Ahora, si están en un ambiente mucho más estricto y científico, el estudio rápido de la función cerebral determina definitivamente a través de la desaparición de la actividad cerebral, eléctrica cerebral, la muerte cerebral ya es definitivamente la muerte biológica completa. Y por supuesto, este comportamiento tan estricto respecto de la definición y de la determinación del fallecimiento del ser humano tiene todo un manejo jurídico. Se entiende biológicamente a la muerte como el proceso de desintegración definitivo e irreversible de la biología, de la constitución biológica del individuo. Cesa o se extingue además la capacidad jurídica de la persona frente con la muerte, definida por ustedes, pero son los médicos los que determinan si la persona está fallecida o no, el término de la existencia natural de nosotros, así como el certificado de nacimiento nos convierte en ciudadanos vivos del país donde vivimos. El certificado de defunción que ustedes entienden
certifique que dejamos de ser ciudadanos y que dejamos de existir. Esa es la importancia de este tópico y de la seriedad que tiene tratar como algo. ¿Qué hace un médico frente a un individuo que presuntamente dejó de existir? Tiene que existir la tiene que comprobar. Y una vez que comprobarlo, vamos a ver por cosas muy sencillas, pero muy claras, debe decidir el otorgamiento del certificado de defunción. Eso es en general el papel que tiene todo médico, no el papel de profesional de ser legista, todo médico que trata a un paciente, que ha visto a un paciente vivo o al cual se le presenta un paciente fallecido que ha estado minutos antes o horas antes en su casa o viene del policlínico que estaba enfermo y que de repente lo dejamos de respirar, se puso por pies y está hace como una hora que está ahí dormido cuando fuimos muertos. Antiguamente, cuando la medicina era más familiar y no una institución tan administrativa como la hoy, los médicos concurríamos a los hogares de nuestros pacientes y certificábamos la muerte en el hogar de los pacientes. No había SAMU, ahora hay SAMU. El SAMU certifica la muerte en los lugares fuera de los hospitales, fuera de los servicios clínicos. El SAMU es un delegado de facto nuestro de los médicos de urgencia, de los médicos de policlínico, que reemplaza al médico en su papel de certificador de fallecimiento. El SAMU va al lugar de los hechos llamado o avisado por la familia o por la policía y se presenta junto con la policía en el lugar de los hechos para certificar la muerte en un documento oficial y formal. Este documento oficial y formal debe llegar a las unidades de urgencia o a los servicios médicos legales junto con el de la policía para definir, ¿no es cierto?, que ese cuerpo o esa persona se encontró fallecida y en qué circunstancias se encontró fallecida. La muerte en domicilio o la muerte fuera de los hospitales es un acto extraordinariamente complejo en donde el sitio del suceso debe ser detalladamente descrito para poder colocar el fallecimiento de esa persona en un sitio en donde se realizó, donde hubo ocurrido. Las muertes de este tipo no se presencian, no la presencia del peligro, se le cuentan ahora. Por lo tanto, frente a la muerte, nosotros comprobamos la muerte y recibimos el otorgamiento del certificado de defunción. Nunca olvidar que hoy día, con la ascensión propietaria, el proceso de la muerte, si acaso es muy reciente, podría necesariamente implicar una posibilidad de reanimación. Y la posibilidad de reanimación va acompañada de una probable o no probable muerte cerebral. Por lo tanto, yo puedo llevar a un paciente intubado y con ventilación artificial, pero fallecido neurológicamente. Eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo. ¿Por qué? Porque la intervención de la medicina moderna en el intervalo pre-mortem entre que ocurre el cese transitorio de la ventilación y de la respiración y la reanimación siguiente puede variar. Se han resucitado individuos media hora después de que han detenido su corazón y su ventilación, por ejemplo, en los campos de hielo. El frío retarda enormemente el fenómeno de irreversibilidad de la ventilación y de la función cardíaca. Cese de las grandes funciones vitales, tal como les dije y les adelanté, la respiratoria, la cardíaca y las encefálico-neurológicas, como les dan básicos de reflejos. Aspectos prácticos. Se considera desde el punto de vista médico-legal que un individuo ya está definitivamente fallecido si se comprueba fehaciente y científicamente que ha dejado de respirar y de ventilar por lo menos durante 10 minutos. Normalmente, los estudios más estrictos que se han hecho respecto de la capacidad que tiene el cerebro de reaccionar y de mantenerse intacto más allá de los 4 o 5 minutos hacen de esta aceleración una cuestión muy relativa. Es muy probable que yo pueda reanimar a un individuo, hacerlo volver a ventilar apoyado y hacer nuevamente que su corazón funcione, porque las funciones bioquímicas del músculo cardíaco, las funciones elásticas, orgánicas,
sistema ventilatorio, se puede recuperar después de 5 minutos. El músculo puede y acepta una anoxia de más allá de 5 minutos y puede volver a recuperarse, pero la masa encefálica, más allá de los 3 o 4 minutos, simplemente no es capaz de recuperarse. Uno tiene que entender que existe esta muerte porque la función después de ejercerse, y por supuesto, evidentemente, hay diferenciaciones a nivel histológico, como la muerte celular, que siempre es más tardía. El hecho de que la neurona no responda no significa que ya esté fallecida. Y es importante esta distinción, sobre todo ahora en el cual la actuación de órganos, los organismos de órganos, está respaldada por esta capacidad que tienen todos los órganos del cerebro de persistir con funciones útiles más allá de los 5 o 10 minutos, no más allá. Es cuando, ¿no es cierto?, se da el vamos nosotros vamos al servicio donde han fallecido los pacientes que están otorgando órganos, nosotros autorizamos la donación de órganos. La muerte cerebral es hoy día en los sistemas clínicos de salud una norma absoluta en la cual está protocolizada de una manera estricta con estudio directo, electroencefalográfico de los médicos de la UCI, ojalá de un neurólogo, de un neurocirujano, de un experto en el área del estudio neurológico, que permita, ¿no es cierto?, sostener y mantener, ¿no es cierto?, que el individuo está muerto cerebral. Y se siguen manteniendo, ¿no es cierto?, las funciones ventilatoria y circulatoria, precisamente para que el resto de los órganos sigan recibiendo oxígeno, sigan recibiendo glucosa, sigan evacuando CO2. Los médicos que otorgan o que certifican la muerte neurológica no pueden formar parte del equipo de trasplante. Todos los equipos de trasplante que llegan a nuestros hospitales, yo firmo, soy el encargado de la NICA de certificar la muerte cerebral de mis colegas, y en este momento que yo estoy certificando ya el equipo de trasplante viene en camino a la NICA a buscar los órganos. El certificado de función solamente se entrega después de haber comprobado definitivamente y el equipo de trasplante con el certificado de función, con el certificado del registro en la mano y de difusión, si acaso solamente clínico, procede a la extracción de los órganos. La comprobación de la muerte cerebral es un acto clínico, semiológico. Se refuerza con los exámenes que exigen, ¿no es cierto?, sobre todo si los individuos están dentro de una unidad de cuidado intensivo. Ausencia total de la respuesta a estímulos externos. Perdón, pero ¿me lo pueden volver a Sí. Ahí. Acá. Comprobación de la muerte cerebral. Ausencia total de las respuestas a estímulos externos. Por supuesto, ausencia de la respiración espontánea. La prueba más significativa, que parece sin satisfacción, se la prueba con espejo frente a la punta de la guía, en este caso empaña el espejo. Ausencia de reflejo encefálico de los pares craneanos, lidiasis o una posición sin respuesta del iris. Y 2 registros electroencefalográficos silenciosos e isoeléctricos con un intervalo mínimo de 6 horas. Esto es la comprobación de muerte cerebral en una unidad de cuidado intensivo en pacientes que fallecen en condiciones, ¿no es cierto?, en las cuales incluso las medidas para poder sostenerlo son solo medidas de básicas. Cuidado con las hipotermias, cuidado con los chiquititos, pero los pequeños, y cuidado con los intoxicados. En estos casos excepcionales, los signos definitivos o aparentemente definitivos de muerte pueden dilatarse un poco, pero nunca más allá de 2, 3, 4 o 5 minutos. Lo otro es peligro, es ficción. Se agregan en
espacios muy especiales, en países donde está definido por norma, los test de apnea, la geografía de los 4 vasos de la cabeza y una geografía isotópica. Y por supuesto, un certificado firmado por 2 médicos cirujanos, uno de ellos para un neurólogo. Esto es muy importante para poder evitar cualquier tipo de impugnación a la autorización por la donación. Puede aparecer alguien a decir, no, pero a mí nadie me preguntó. Si acaso tu primo tenía que dar por ejemplo, puede ser una cosa tan estúpida como esta. Con los certificados, con la certificación, con la firma del especialista, nadie puede discutir, ¿no es cierto?, que el individuo falleció, tenía muerte cerebral y la donación era correspondía y estaba dentro del plano judicial. Nosotros clasificamos en cuatro la muerte. A la muerte natural la consideramos como aquella producida por el desgaste natural de las funciones. Por el decaimiento progresivo de la capacidad que tienen los órganos humanos para poder sostener la vida biológica. Y normalmente esta muerte natural es, desde el punto de vista del proveniente de sensibilidad de funciones, resuelve el médico tratante o de los clínicos a cargo del caso. Muerte violenta, muerte sospechosa, muerte súbita son todas de responsabilidad de la medicina legal. Muerte violenta, sospechosa o súbita son responsabilidad nuestra. Hay muerte súbita en lactantes recién nacidos en el hospital. Los hospitales en la muerte súbita del lactante y del adulto que no tiene razón con el cuadro que está siendo tratado, es una autopsia clínica. Voy a volver a repetir porque aquí puede producirse sutileza. Por ejemplo, nosotros tuvimos la muerte de un chiquitito de 2 meses, de 2 años y 6 meses, que vivía acá en el Valle de Azapa, un gemelo. La madre asiste a los 2 gemelos en la mañana, los deja a los 2 amamantados en la cama, vuelve media hora o 3/4 de hora después y encuentra a los gemelitos muertos. El gemelo no estaba ni volcado, ni de lado, ni vomitado. No, lo encontró sin respirar. No hallaba que hacer, una mujer de 19 años, joven y delgada. La trajeron en la tarde, en la tarde se lo regresé, ¿no es cierto, doctor? Sí. Hicimos la autopsia y no encontramos nada. Nada, por lo menos desde el punto de vista anatómico, no había una alteración significativa de la estructura cardiovascular, no había trofes funcionales, no había lesiones en la vía aérea. Se veía un chiquitito que además había nacido prematuro, con bajo peso y que no tenía un peso adecuado y una estructura adecuada para la tenía. Un desarrollo normal. Muerte súbita del lactante. Tomamos las muestras sanguíneas que podemos tomar. En otros sistemas más desarrollados como estos, se envían todos los órganos, una muestra de todos los órganos del niño a histopatología, estudio patológico, se muestra tampoco una modernización particular para ver si acaso había alguna hidrocefalia, alguna hipertensión. Buscamos todos mantillas diagnósticos que pudiéramos tener un niñito y ninguno de esos encontramos respuesta en los órganos. Muerte violenta, como las muertes violentas son responsables por trauma mecánico, eléctrico, térmico, cardiaco o por intoxicación profunda. Las muertes sospechosas. Las muertes sospechosas solo son de resorte policial. En clínica, la sospecha clínica de la muerte de un paciente por un diagnóstico distinto del cual está siendo tratado debe ser resuelta por el anatomopatólogo. Un paciente que está en tratamiento médico y fallece en la unidad de intensivo o en medicina, en cuyo diagnóstico es oscuro o no definitivo, debiera ir a una autopsia clínica. Hoy día eso no ocurre porque se le pregunta al tío, a la abuela, al papá, a la mamá y a la enfermería si acaso le pueden hacer una autopsia. Yo les dije, el menos del 1% de los fallecimientos en los hospitales
necesarios del día, va a autopsia. Así que no sabemos lo que hicimos estuvo bien, la que estuvo bien hecho, qué diagnóstico se me fue, no, porque hoy día ustedes confían la mayor parte de los diagnósticos anatómicos a sus tactos. Tic, tic, toc y tuc. Le dan en este momento a la imagenología, que ha avanzado tanto, le dan un papel, ¿no es cierto?, que no le corresponde y está hipertrófico. Así que tiene que ser muy cuidadoso al momento de que se le pone el paciente para que van a tener que quedar certificado de que está lo más seguro posible de que lo que yo le dije no sucedió, que pueden sugerir fuertemente a la familia no ayuda a dar certificado, porque en realidad lo estábamos tratando porque llegó con un problema de mecanismo sistema, lo normalizamos en el azúcar y de repente se volvió la azúcar normal. Y el hecho tampoco está disponible, no sabemos qué más pudo ver. La evaluación completa de ese paciente imagenológica no alcanzó a ser llevada a cabo. Porque si ustedes no tienen seguridad para hacer un diagnóstico, no tienen que ser seguridad de la función. Las muertes médico-legales, tal como les había descrito antes, son violentas, sospechosas o súbitas. Siempre son violentas, sospechosas o súbitas. Todo individuo encontrado fuera de un servicio de tratamiento médico en el ambiente ciudadano, necesariamente, a no ser que tenga antecedentes extraordinariamente precisos, antecedentes muy claros del probable camino hacia la muerte, debe ser motivo de autopsia médico-legal. Sí, dígame. Hace rato cuando habló de la muerte del lactante, sí. Cuando dijo que ocurre en el hospital como tal, esta también es... ¿La de un lactante en el hospital? Sí. Que igual al hospital, esa muerte es clínica. Cuando esa muerte ocurre fuera del hospital, tiene que ser muerte. Siempre. Un lactante que fallece fuera del hospital o fuera de un servicio de cuidado infantil es responsabilidad médico-legal. Pero la muerte súbita del lactante en el hospital es del clínico. Sí, de los enfermos tiene que ir a la autopsia médica. Ah, ya, resolución policial, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿En el servicio médico legal? No, autopsia médica no. ¿Ustedes no saben que los servicios de anatomía patológica hacen una autopsia antes? No sabía. Los servicios de anatomía patológica que hacen estudios histológicos de tejidos humanos, ahí se hacen las autopsias. Los anatomopatólogos son especialistas en autopsias médicas o autopsia clínica. La autopsia clínica define o aclara las causas de muerte de los enfermos. Si las sospechas de muerte en los enfermos hospitalizados no son aclaradas, deben ir a una autopsia clínica para tratar de esclarecer cuál fue el mecanismo de la muerte del individuo, porque los médicos que lo tratan no logran entender por qué se murió si no lo veíamos también por ahí. Médico, dentro del hospital, al servicio de anatomía patológica. Pero si el paciente llega con un trauma y 11 días después de un esfuerzo absolutamente inútil y estéril, porque lo que se ha hecho este programa antes del paciente, en casos verídicos, claro. 11 días de tratamiento de ventilación y de resucitación mecánica de la ventilación y de la circulación. El individuo fallece. Ese individuo tiene que ir con nosotros al servicio médico legal, porque es el trauma que lo llevó al hospital, no es una enfermedad. El trauma no es una enfermedad. El trauma es un hecho violento. Entonces, aquí en el hospital, en el servicio de anatomía patológica, ¿ahí hacen las autopsias? Debieran. Han hecho una en 5 años. 2 en 5 años. A nadie le preocupa y a ninguno de los médicos tratantes le preocupa de que se murió un paciente. Él cree que se murió por el diagnóstico que hicieron. ¿Doctor? El otro día con el paciente era una autopsia médica, de la hemorragia. ¿Hay una hemorragia? Sí, Pero era del hospital. Pero está en su casa, Claro, solo, falleció en el hospital. abandonado. No, falleció en el hospital. Al viejito
de la muerte. Del shock que se Del shock séptico. Del shock séptico. Lo que pasa es que las circunstancias que rodearon la muerte de este individuo eran completamente diferentes. El individuo era un individuo con mal de Diógenes, abandonado, 84 años, que fue llevado, llegó en muy malas condiciones al servicio con una escara aparentemente compleja y complicada en la zona del glúteo derecho, y que ingresa a ese diagnóstico, ingresa con una escara infectada y fallece a las 12 horas, y en el previo al fallecimiento lo alcanzan a levantar y le descubren una hemorragia subdural. Y una hija dice, no, se parece que algo le pasó porque parece que tiene lesiones no sé en qué parte. O sea, con el individuo con diagnóstico hecho, estaba hecho ese diagnóstico. Y si fue la hija la que... Y el médico o el grupo médico no sabe, ignora que el único que puede definir una muerte sospechosa es la policía. Pero el médico lo mató porque la hija había... lo mató por sospecho, como el que era sospechoso. Esa es la autopsia. Yo no logré revertir la idiotez del grupo. Yo dije, pero esto debería ser denunciado a la policía. La policía es la única que puede. Y como la denuncia de la hija, la película del hombre, parece que algo que hicieron, tenía un rasguño en la espalda. O tenía una cuestión en la cara antigua. Si el hombre vivía solo, tenía una serie de lesiones menores, no sé, porque vivía descuidado, era un diógenes. Pero él falleció, ¿no es cierto?, por una hipertensión endocraniana evolutiva, le sacamos más de 120 centímetros cúbicos de sangre de casa y tenía coágulos fértiles, lo cual hablaba, ¿no es cierto?, de la antigüedad de la hemorragia. Cuando la hemorragia es reciente dentro del cráneo, muy reciente, no hay coágulos. Él tenía coágulos firmes en la calota, ¿no es cierto?, así que era una hemorragia. Seguramente estaba convertido en forma evolutiva, llega en malas condiciones con poco de conciencia, y cuando fallece se dan cuenta que tiene una hemorragia en otra instantánea. La muerte rarente, otro tipo de muerte, cese de funciones vitales. Se han dado casos especiales, sobre todo en las personas que fallecen bajo el frío, estados de coma que han sido recuperados. Hay historias fantásticas. En Estados Unidos, un ricachón, pero rico, tuvo a su hijo casi 22 años en una UCI en su casa, y el chico recobró la conciencia 22 años después de haber sufrido la pérdida de la conciencia. Es un caso excepcional, en donde el papá empleó todos los recursos que tenía para mantener vivo a su chiquillo y mantuvo la vitalidad de ese cerebro en una forma muy inesperada. La conciencia la recuperó por completo. No sabría decirte porque apareció como un dato nada más que anecdótico en una revista de medicina de urgencia y no la mencionó. Alguien habló de Jesús, habló de no sé qué, no otros detalles. La muerte delictual, por supuesto, los homicidios, los parricidios, los homicidios, los cuasi delitos de la gente que atropella a otro o participa en una colisión vehicular, una desviación, una cosa así, en vehicular. Y por supuesto, la muerte patológica, a diferencia de la natural, tiene un origen definido en la enfermedad. Autopsia. Este fin de semana, 5 grupos de ustedes, 15 distinguidos futuros médicos, estuvieron 15 más o menos. Estuvieron en presencia de la autopsia del médico legal. Autopsia, necropsia o tanatopsia. Es un examen que debe hacer siempre un médico. Desde el punto de vista estrictamente político, no puede haber una persona no médica haciendo una autopsia. No puede ser eso ni por una enfermera, ni por un técnico, ni por un administrativo, ni por un ingeniero comercial, no, por un médico. Puede intervenir directamente en el proceso autópsico o puede tener, ¿no es cierto?, ayudantes que son técnicos que hacen el procedimiento de apertura del cuerpo para determinar la causa precisa de muerte de uno
identificar a esta persona a través de la biología. Ustedes saben que no se hace ninguna, no se abre el cuerpo, sino se le toman la mancha a los 10 deditos y especificar qué clase de muerte fue y en lo posible cuánto. Tienen que entender que jamás van a poder establecer absoluta y precisamente el momento de la muerte. Nosotros en Chile y en el Servicio Médico Legal de Línea nos atenemos fundamentalmente a la proposición que el documento que envía la policía da de la posible hora y data de la muerte. A no ser que haya una discordancia tan importante en los hallazgos de los fenómenos cadavéricos que encontramos en el patológico, que pudiéramos impugnar la posibilidad de la data de la muerte que la policía nos envía a través del documento. Por lo tanto, cuando yo hago mi certificado de defunción, yo me adhiero estrictamente a la hora y a la data de la muerte que me entregó la policía. A no ser, repito, que exista una dicotomía. En ese caso, cuando existe una confrontación, no me parece, me parece que esta persona tiene más tiempo o tiene menos tiempo de fallecido, yo tengo que llamar al equipo que asistió al levantamiento del cadáver para poder llegar a un acuerdo. En ese sentido, cuando los médicos que atienden y asisten, los médicos de la policía asisten al fallecimiento, con ellos tenemos que hablar para ver si colocar un acuerdo para la probable fecha y cuáles son los datos que el colega o los expertos policiales tienen para datar una muerte de esa manera. Se realiza solo cuando la muerte está científicamente comprobada, o sea, hay que tener nosotros no vamos a hacer una autopsia, el médico legal traído por no sé cuánto, pero aquí a la noche, si viene a hacer, aunque haya 12, 14, 18, 26 horas de fallecido, yo no tengo dudas de que además que los fenómenos cadavéricos evidentes no siempre están ahí a la vista del especialista. La autopsia médico legal o judicial es un medio probatorio. Por eso es tan delicado y no tiene que hacerla de una manera completa. Solamente la hacemos los peritos y solamente la hacemos quienes estamos calificados en el servicio médico legal como equipo. Los médicos generales o los médicos especialistas de otras ramas de la medicina que han ingresado al Servicio Médico Legal de Chile para hacerse peritos médicos legales han sido capacitados por el Servicio Médico Legal desde hace muchos años por cursos obligatorios anuales. Todos los demás médicos que no han estado en los servicios médicos legales de Chile, pero que se ven obligados a hacer un certificado de función, o en mi época a hacer autopsias en algunos hospitales provinciales. Yo hice 7 u 8 autopsias en el hospital de Yungay, cuando fui general de zona entre el año 1976 y el año 1982, no fue listo. Todo esto es porque el tribunal me nombró perito ad hoc. Y todos ustedes son peritos ad hoc en el momento que las urgencias clasifican en sesiones. Reciben lesionados médicos, lo evalúan, lo tratan, le hacen diagnóstico y le dan pronóstico. Pero en ese momento están haciendo una práctica médico-legal. Así que todos ustedes en la práctica normal que vayan a tener cuando sean médicos, de los servicios de urgencia sobre todo, ustedes son peritos ad hoc. Está definido, como dice ahí en el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, el hallazgo de un cadáver cuando tiene motivo para sospechar que la muerte de una persona fue resultado insuponible, el fiscal, antes de que lo entierren, o inmediatamente después, cuando lo reportaron recién, hemos hecho autopsia, voy a sacar los cadáveres que estaban recién entrando en la fosa, y después a practicar el reconocimiento y la identificación del difunto y ordenar su autopsia. El servicio médico legal solo hace autopsias una vez que el fiscal de turno o el fiscal responsable lo ordena. A mí no me lo puede ordenar el director del hospital, el presidente de la República, la senadora, ¿cuál es la senadora Flores? No. El único que me puede ordenar es el servicio médico legal. Ir a buscar el cuerpo, levantar el cadáver y traer el servicio médico legal es el fiscal. Y él es el único que puede ordenar la autopsia. Y cuando nosotros tenemos fuertes argumentos para decir basta con un reconocimiento interno, porque lo que queda de parte del cuerpo es mínimo, el fiscal tiene que autorizar, muy bien, autoriza un reconocimiento externo.
textual. No porque yo lo diga, es porque él ordena lo que yo le he dado los antecedentes suficientes y serios para que así lo haga. Yo no voy a colocar en ningún tipo de problema porque no corresponde. Él confía en mí, y por lo tanto yo tengo que ser responsable en lo que le diga. Una vez que hacemos la autopsia completa, tomamos los exámenes que somos capaces de tomar y que no vamos a poder cambiar, podrán entregarse a los parientes que el fiscal defina que va a responder de ese cuerpo. No se le puede entregar al primero que se presente. El fiscal ordena a quienes, la entrega del difunto, a quienes invocar el título o motivo suficiente previa autorización fiscal. Tan pronto la autopsia se hubiera presentado. Hay un artículo especial en el cuando se refiere que antes hay que sacar esta barra que no mañana porque la autopsia va a ser una fe completa. Solo el fiscal no puede ordenar. Yo no puedo llegar y pedir no sé que saquen a la doctora mañana a mujer, o mi amiga no voy a llegar a pedir que caigan a la doctora Morales. Tiene que ser una orden del fiscal. ¿Qué objetivos tiene entonces la autopsia? Claros y precisos. Identificación. Causa. Si hay estados patológicos que estén acompañando al fallecido, nosotros tenemos suficiente evidencia física para poder invocarla, se debe colocar en el certificado, no en el certificado, sino que en el documento, ¿no es cierto?, que entregamos del procedimiento patológico. ¿Cómo murió? La probable hora de la muerte, la probable hora de la muerte, la fecha y por supuesto la política de identificación. Esta es la red, identificamos y después vemos, ¿no es cierto?, las causas y los modos de la muerte. Sí, dígame. ¿Cómo lo determinar la hora y la fecha cuando fue una muerte, por ejemplo, en donde estaba el cuerpo, pero no se sabe cuántos días? Necesitamos por lo menos un par de clases para que yo le muestre cuál es el crono. Le voy a dar una pincelada ahora al cronograma diagnóstico para decir algunas señas. Pero me dije previamente a eso. Es la policía que asiste al lugar de los hechos la que establece el cronograma de la muerte. Ella coloca en el documento, ¿usted no hay autopsia? No hay. En un documento que usted va a ver, le coloca fecha y hora probable de la muerte. Y le coloca abajo 6 horas, 12 horas, 15 días, 3 días, 4 días. Es el equipo criminalístico el que, yendo al lugar de los hechos, el que tiene la oportunidad de establecer la probable fecha del fallecimiento. Le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que vieron al doctor Muriano aquí en la casa? Lo vimos el jueves, el viernes. El doctor Muriano está está morado y está hinchado y se está saliendo toda la fibra. Sí, tiene más de una semana. Entonces, es importante lo vieron el jueves, falleció el jueves. Puede haber fallecido el jueves en la madrugada, a la hora que sea, pero los datos criminalísticos son los que establecen finalmente la certeza relativa, acabo de decir. No existe certeza absoluta, es imposible, porque yo no estoy presenciando el fallecimiento de esta persona. ¿Cuántos procedimientos de autopsia médico legal? Cuando se tenga fundada sospecha que la muerte es el resultado de un delito, cuando se tenga sospecha o una muerte delictual, lo que le acabo de decir, una destrucción minuciosa del lugar, postura, lesiones, ubicaciones, instrumentos, armas. Todos los datos del sitio del suceso son importantes para poder establecer la probable cadena o sucesión de hechos que pudieran haber llevado a la muerte de ese individuo. Hemos encontrado una cantidad importante de gente joven que fallece en su dormitorio, y hemos encontrado pastillas, hemos encontrado boca, hemos encontrado una serie de otras cosas, y la policía puede establecer, y más de una nota, probable intoxicación, probable ingesta. Nosotros nos preocupamos de eso, de tomar mucho contenido gástrico. Si encontramos alguna cosa rara en la boca, tomamos una muestra, un hisopado dentro de la boca para determinar si hay o no hay polvo en la boca. O sea, nosotros nos basamos, tal como les he dicho, en la información policial del sitio del suceso.
Cuando la gente muere en la vía pública por accidentes, en la hoja de traslado del cuerpo del fallecido, el carabinero hará una descripción y solicitará al fiscal de turno la autorización del levantamiento, y una vez que se establece que el fallecimiento llegó sano, estableció que el paciente está fallecido, nosotros somos llamados a levantar el cuerpo y llevarlo al médico legal. Cuando la policía le sugiere al fiscal que la causa de muerte pudiera efectivamente haber sido otra, sabe que se encuentra en la calle, por alguna razón, o se encuentra en la casa, por alguna razón, y la policía tiene alguna información que motiva al policía a sospechar que pudiera haber alguna acción de cero, esta información hace que el fiscal mande el cuerpo al servicio médico legal. Aquí la comunicación entre el SAMU, la policía y el fiscal es central para que nosotros tenemos entre el SAMU, la policía y el fiscal. Nosotros no tenemos ninguna vida. Cuando tenemos el cuerpo en el documento, nosotros podemos certificar la sospecha o dejarla de lado por los elementos que tenemos. Pero nosotros, las especulaciones en el campo de la tanatología y de la autopsia legal están prohibidas. Los prejuicios no deben existir. No, se necesita además de cuidar el tema. Breve, lo vamos a ver con mucho más detalle. Una vez que nosotros hemos hecho el acta tanatológico, la autopsia médico-legal a la cual ustedes han asistido, llevamos cuánto, 21 nuestros alumnos han asistido. Claro, o sea, faltan solo 8 que... Faltan solo 8 personas que ustedes ya han sido testigos de lo que es una autopsia médico-legal. Podemos recién llegar al certificado de función, nos hemos sentado a hacer el certificado de función, se los he mostrado, han visto lo que hay que llenar. Es un documento de fe pública que se extiende en un formato especial para justificar la causa de muerte de la persona y permitir la inhumación y todos los otros procedimientos que hay, seguro, herencia, reclamo, lloriqueo, etc. Es imprescindible este documento para la inscripción, el proceso de inscripción en inhumaciones que acá son dentro de los servicios federales, de los servicios de ¿cómo se llaman los negocios para meter lo que venden los cajones? Las funerarias son los grupos autorizados para hacer todo este procedimiento tan difícil y tan complejo. A ellos se les entrega el certificado de función para que lo lleven al servicio civil. Ellos se encargan de ir a buscar el cuerpo y colocarlo dentro de la urna, solo con la cara descubierta. Cuando hay cara, hay veces que no hay nada, no cierran la manzana. Y en el servicio de electoral, ustedes saben, hay un lugar especial donde pueden entrar 4 personas, las cuatro familiares más cercanas de esa persona, para ser testigo de que el cuerpo está dentro del derecho y despedir a su derecho. Este certificado de función, tal como lo hizo EFS, comprueba oficialmente el término de la existencia legal de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ser enterrados o quemados si acaso no tenemos un certificado de función que lo autorice. Y permite iniciar, como les decía, trámites civiles, distribución de bienes, cobro de beneficios provisionales, es decir, que matrimonio convierte a nuestras viudas y a nuestros viudos en viudas y viudos legales. Todo está en un articulado, no lo voy a revisar ahora, porque lo vamos a revisar cuando veamos el certificado de evolución, que es una casa especial, muy especial, donde está todo esto que está aquí, está debidamente visto. Lo único que quiero decir es que el articulado que define quién, cuánto y cómo entrega el certificado de función es del año 1970. Todo médico que asiste a una persona que fallece está obligado a tener el certificado de función señalando una causa de muerte civil. Artículo 2. El caso de fallecimiento de una persona que haya sido atendida en algún servicio médico con motivo de su última enfermedad, el certificado otorgará el jefe de servicio, siempre que ese deceso haya ocurrido entre las características de la atención. O sea, yo como voy metiendo en el CEFAM, me
2 días después voy a entregármelo al director de atención primaria. O el médico, o el médico que me atendió, o alguno de los médicos de ese lugar, que tiene que ser. En mi caso, fallecido después de 2 días y dentro del mes siguientes a la creación del servicio médico, porque debe ser primario, secundario, terciario, el jefe del servicio médico debe certificar la defunción de causa tiene que ser. Es obligatorio. Esa es la ley. Si los antecedentes no se lo permiten, entregaremos un certificado que dejará constancia y pediremos todos. Si el paciente falleció sin sospecha de tercera, la cosa de que sea en el servicio clínico. Pero si el paciente que se entra en un tipo de óbice o algún obstáculo, algún intervención de cero, ese cuerpo va a ir al servicio médico de gracias a todos. Eso lo tiene que definir la policía. Y el fiscal tiene que dar la orden para que nosotros vayamos a ver. Si el fallecido no hubiese sido atendido por ningún médico, ni en ningún servicio, o se lo muerte por después de un mes a que se refiere de la atención que hubo, el director del hospital tiene que ser certificado de que no puede nunca. Toda esta normativa es una normativa muerta, pero es una normativa que está. No ha sido derogada, ni ha sido modificada, ni ha sido actualizada. El médico de un servicio podrá negar su autoridad certificada si considera no tener los elementos necesarios. Y para hacer eso tiene que tener un certificado diciendo no conozco, investigué, no tengo antecedentes en el hospital, no tengo antecedentes en el sistema, así que no lo conozco, no sé. En estas circunstancias, la policía me parece que nosotros deberíamos tener cosas. Porque nadie se entiende. A falta de certificación médica, hoy día es muy raro, era más frecuente antes cuando habían espacios que estaban completamente aislados en el país. Acá, a falta de la certificación médica, que se refiere a los artículos anteriores, la muerte la puede establecer el oficial del registro civil del lugar, sin ningún tipo de... Mire, el doctor Mañana murió a los 92 años y vivió los últimos 14 años y nunca tenía ningún problema y vivía feliz en su casa. Si hay 2 testigos. No hay ninguna película, 2 testigos que lo terminamos yo beatíficamente están para la niña de cuerpo brillante. 2 testigos que son las personas que la atendían, que estaban en camino, si firman ese tipo de documento, el certificado por eso lo puede hacer el oficial del registro civil. Eso es excepcional. Ese certificado de función tiene que ir firmado por el médico tratante, el médico responsable. Puede estar firmado por los directores, los centros de directores de hospitales, centros residenciales, pero siempre tiene que ser médico, jefe de turno, de urgencia. Y por supuesto, en este caso excepcional, que la declaración de 2 o más testigos, esa cosa tan rara que esa cosa que siempre yo rara, que por supuesto el médico legista cuando el cuerpo llega al servicio médico legal. ¿Cuándo ustedes tienen derecho a abstenerse de hacer un certificado de función? Eso lo digo yo soy el responsable de lo que dice. Cuando carezca de antecedente clínico que justamente la causa de muerte, el caso de muerte condenado, y como no hay ningún policía que le haya dicho nada, yo no me defiendo certificado de función. Por lo tanto, vaya al servicio médico legal. Pero estoy hablando de ustedes mismos, no de nosotros los médicos legistas. Si es requerido para esta es la norma, si es requerido para certificar muerte y no conoce muerte, ni no tratado, ni que hacen los sistemas de violencia, puede negarse a sacar el certificado, puede seguir siendo cobarde y cómodo. Se tiene que requerir el certificado porque se niega. No le decir, no, esto se hace de bolsa, no, tiene que haber un documento que diga, porque el doctor fulano de tal se negó a hacer el certificado de muerte. Doctor. Dígame. En este caso, como un poco de complemento y recordando la 5ª autopsia de este semestre donde fue Araya, Paz y Gamboa, ¿se acuerdan que fue una persona, un adulto mayor, bien deteriorado, que la hija relata como una historia supuestamente asociada a hechos de violencia, ¿cierto? Y el caballero en realidad consultó en la urgencia porque estaba con una escara en el muslo que estaba infectada, estaba muy deteriorado, hizo un shock. Pero el colega de la urgencia, claro, hizo todo el protocolo de shock, pero a raíz un poco de la hija y quizás como por una lesión que a juicio de él era una cortopunzante acá en la sien, que nunca fue lesión, era una queratosis como de estas que dan por vejez, ¿cierto? Que en algún momento se le cayó probablemente, volvió a reaparecer y por eso estaba como
o lacerado, nos llegó a nosotros. ¿Se acuerda, doctor? Y se acuerdan las chicas que fueron, que al final hicimos la autopsia completa, revisamos todo y no tenía nada violento, no tenía ninguna contusión, no tenía nada. Y al final, ¿qué era lo que tenía? En el lóbulo inferior derecho, si es que no me equivoco, un foco de condensación así puro, y nada más. Pero es eso, ya entonces acá es como no es que el doctor no haya querido hacerlo en realidad de la urgencia, pero al final fue la familiar que lo trató de tirar como delito violento y por eso, como es una muerte violenta, terminó con nosotros. Pero al final era una autopsia clínica y donde se encontró el foco pulmonar, además de este foco cutáneo extenso que tenía. Bueno, ahí después van a comentar las participantes qué fue lo que encontraron. Pero es eso, ya a veces pasan casos que bajo sospecha se hace una denuncia, el fiscal autoriza la autopsia y por eso llevamos trasmanos. Pero en términos prácticos, si el colega hubiera sido quizás un poco más, investigar un poquito más, encontrar un poco más las lesiones y saber caracterizarlas, se habría dado cuenta que no eran signos de violencia, eran signos de un deterioro por la vejez que tenía y por esta lesión que en algún momento sucedió. Pero es eso, ¿ya? A veces hay casos que bajo sospecha se vuelven un poco nebulosos, pero al final la resolvimos nosotros. ¿Y quiénes hicieron el certificado? El doctor Moyano en el servicio médico legal. Nos ha sucedido que los pacientes fallecen, han ido a buscar a la casa porque se ha advertido una urgencia de pacientes enfermos. El paciente fallece en el trayecto. Esa autopsia, si acaso se exige, tiene que ser clínica, porque el SACO es una prolongación del servicio clínico, así que falleció de hecho un servicio clínico. Estamos de dejar claramente establecido que el paciente se reanimó, la reanimación fue insuficiente y el paciente llegó con un paro cardiorrespiratorio no recuperado al servicio clínico. Si el paciente ingresa al servicio de urgencia, trae desde una casa, y es un paro cardiorrespiratorio no recuperado dentro del servicio de urgencia, y alguien pide para saber qué le pasó, ese paciente debe ser enviado a anatomía patológica, no debe ser enviado al servicio médico legal, porque esa no es una muerte médico legal, es una muerte clínica. Nos pasó un caso en el cual la doctora Durán, de esa época de la anatopatóloga, estaba haciendo la autopsia de un obeso mórbido que hizo una apnea severa por un cuadro neumónico no diagnosticado y que falleció en la UCI. Entonces se estaba haciendo la autopsia médica y cuando le hace la lectura, la doctora le encuentra un hematoma precordial y nos llama. Y llama a la doctora Moyano a las 10 de la mañana del día domingo, no sábado. Entonces yo entro, veo al paciente, le pido esa es una presión por reanimación cardiopulmonar. 140 kilos, un panículo adiposo de 12 centímetros de volumen. Tuve que hacer la autopsia igual, cuando llamé no le decía a la doctora, le tenía una hematoma. O sea, la doctora asume que lo había matado en un puñetazo, Es muy importante, esto es experiencia, estas son cosas prácticas, estas son cosas inventadas. Pero ahí tienen un envío teóricamente bien hecho de una autopsia que estaba en curso en la radiológica, pensando que pudo haber ido claro, que yo tenía que pasar al reanimador. El reanimador me mató, porque cuando nosotros abrimos el cuadro teníamos una ruptura de chumbar. Y la ruptura de chumbar se produjo por la maniobra de reanimación. Entonces, estas cosas pasan. Si se comprueban signos de violencia y estamos en periodo de autopsia, entonces se define, porque yo particularmente voy a estar cuando yo hice este cuadro, no voy a pasar al cuadro de la doctora. Un paciente hospitalizado que fallece y tiene antecedentes médicos legales relacionados a su muerte debe ser enviado lo que decía yo. Un paciente que estuvo 11 días muerto, porque cuando abrimos el cerebro se veía muy deteriorado, o sea, había habido muerte cerebral, una
una semana antes, por lo menos, y nadie hizo el diagnóstico. Pero él llegó porque es atropellado, así que tiene que ser llevado al servicio médico legal. Pero el puesto de derecho dice que un médico puede certificar directamente la muerte solo en aquellos casos en que sea tratante, pero articulado, o disponga de antecedentes clínicos suficientes. Pero los antecedentes clínicos suficientes no llegan así nomás, no llegan del cielo. El médico debe investigarlos. Es obligación de cada médico requerido para hacer una investigación que investigue las causas de la muerte de lo que está pidiendo. Tiene que tomar el teléfono, llamar a la base de datos del hospital, llamar a CEPAM, hacer lo posible por tener los antecedentes, porque los deudos no tienen antecedentes naturalmente. O no saben decirle los antecedentes que tuvo. Uno de nuestros pacientes tuvo 4 consultas entre diciembre del año pasado y enero de este año, falleció y tenía un VIH. ¿Era el tromboembolismo el paciente del VIH? ¿Doctora? ¿Perdón? El paciente que ahí tenía antecedentes en diciembre y enero de atención, 4 consultas. Bueno, la autopsia clínica o anatopatológica requiere una autorización previa para crítico al tratamiento. Esto fue la cuestión que el gobierno militar estableció en 1974. Nos quitó a los médicos de hospitales, nos quitó la autoridad para poder definir la muerte de nuestros pacientes que fallecían a través de la autopsia clínica. Así que de ahí en adelante nos convertimos en un analfabeto anatopático. Tenemos idea que se muere el paciente, pero se murió porque pero yo no tengo los estudios del músculo cardiaco en ese caso para poder o no fue una escena del músculo cardiaco, no, supongo. Eso es todo lo que definía yo para el problema de... Y quería hablar un poco sobre el cronograma de diagnóstico, una pincelada, porque la doctora va a hacer una práctica con el cronograma de diagnóstico y fenómenos cadavéricos. Cronograma de diagnóstico. No, alguna pincelada general, porque el cronograma de diagnóstico es una de las prácticas más difíciles para nosotros los peritos. Yo repito, para nosotros el cronograma de diagnóstico resulta más sencillo si acaso nosotros hacemos caso al diagnóstico o al cronograma de diagnóstico que hace la policía en el sitio de suceso. Nos adherimos habitualmente a él. Cuando nos encontramos inconsistencias en esta información, nosotros nos embarcamos en la búsqueda de otros signos y signos, para poder establecer la fecha o la data del fallecimiento. El concepto de cronograma diagnóstico es un conjunto de observaciones técnicas que permite señalar los momentos en los que con mayor probabilidad, y quiero por favor insistir en que nosotros nunca hemos hablado de certeza, con mayor probabilidad se ha producido la muerte, salvo si alguien observó directamente el fallecimiento y lo declara y lo firma. No, si yo estaba aquí estaba con la persona y de repente dejó si era más o menos las 4:30, 4:30, sí, 4:30. Salvo, como dice ahí, la observación directa del hecho. En el momento actual, hoy, no hay ningún método, ningún punto, ni lado que permitan establecer con certeza el momento exacto de la muerte. Para mí, con eso que ustedes tienen es suficiente para que no se estén matando ni dando vuelta a carneo para que hagan tiempo. Y aquí era un yo, o se sigan preguntando automáticamente, ¿y podemos estar? No podemos establecer el momento exacto de la muerte, a no ser que estemos en el momento que tiró de
de respirar durante 3 a 5 minutos, se le cerraron las pupilas y ya no respondió ni. O sea, tiene que hacer una continuación médico de fuerza. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque así las investigaciones policiales se centran alrededor del periodo. Se pueden aceptar o descartar coartadas de terceros. Hay consecuencias económicas importantes, testamentos, en fin, una serie de discusiones familiares y, por supuesto, poder evitar el reconocimiento jurídico de una paternidad póstuma. Alguien dice, no sé, el padre de mi hijo, yo soy padre de mi hijo, falleció como una semana antes del periodo de gestación, estableciendo una relación entre la probable gestación y la probable paternidad. Los métodos en cadáveres recientes, aquel en el cual, como digo, nosotros llamamos cadáveres recientes al que tiene menos de 72 horas de fallecimiento. Después de las 72 horas, entre las 72 horas y las 96 horas, no se conoce sobre mucho más. En términos generales, porque si ese individuo está en el hielo, puede pasar 7 días y todavía no se empieza a podrir. Pero aquí en América, a 48 horas está en la intemperie, un solcito o abrigadito, con el calor de aquí, comienza el proceso de putrefación. A 48 horas. En promedio, la putrefación comienza alrededor de las 72 horas. Pero no reciente, en el cual el cadáver que se manifiesta después de 72 horas. Y los restos cadavéricos son restos, pedazos de pie, mano, restos óseos fundamentalmente. La evolución de los fenómenos cadavéricos lo vamos a revisar con más dimensión. El globo ocular se puede arrastrar y pierde consistencia alrededor de las 12-15 horas. La córnea se vuelve sucia alrededor de las 3 cuartos de hora. A la hora ya la córnea está, cuando tiene un abierto, se compromete muy rápidamente. La córnea se mantiene transparente. En este caso, el individuo nunca abrió los ojos después de muerto y dejó los ojos tapados. La mancha esclerótica, esa mancha café que se coloca en los lados, que aparece alrededor de las 6 horas en los ojos abiertos y después del día y medio en los ojos y enfriamiento. Nosotros no medimos temperaturas normalmente. El enfriamiento es uno de los datos interesantes que pueden indicar, ¿no es cierto?, en relación, por supuesto, a la temperatura ambiental, puede indicar, ¿no es cierto?, en el momento de la fallecimiento. La lividez. Comienza alrededor de la media hora la lividez, el cuerpo no se mueve. A las 12 horas se fijan que presionan la lividez y la lividez no se mueve. Por lo tanto, la lividez no desaparece exactamente. La rigidez que comienza, ¿no es cierto?, de la cabeza a los pies y desaparece de los pies a la cabeza y que se inicia dentro de las primeras 12 a 24 horas, se estabiliza alrededor del día y medio y del día y medio en adelante desaparece. Cuando nosotros encontramos cuerpos en donde la rigidez no existe, significa que viene por lo menos día y medio o 2 días de fallecido. Bueno, vamos a ver nosotros una serie de, como tener una práctica sobre los fenómenos cadavéricos, así que lo vamos a tratar en esa oportunidad. Eso era. Eso lo vamos a ver con más atención. Se lo quería nombrar ahora para que estuviera, sobre todo para la gente que ya ha asistido a nuestra autopsia, que tiene una idea aproximada de cuando uno hace la data de la fallecimiento. ¿Alguien nos va a contar de su experiencia en el fin de semana? Tenemos varios grupos. Entonces, el fin de Ya, semana. nos quedamos la vez anterior con el grupo de Bruno, que fue el atropello del menor de edad de 2 años. ¿Lo dijimos el mismo día? ¿Sí? ¿Lo dijeron? No, pues sí, sé que ustedes ya terminaron con ese. Ahora vendría el grupo de Álvarez, Arevalo y Rodríguez, que tuvieron una precipitación de altura con un politrauma. Adelante, tiene que exponer cortito, preciso. Cortita de 5 minutos, 4 minutos. Recuerden los datos más importantes, qué les pareció. Ya, niños, con mucha atención escuchen la experiencia de los compañeros. El día viernes 3 fuimos al servicio médico legal a ver el caso de una niña
o la adolescente de 14 años, Paloma. Alfombra. Teníamos un H. Ah, sí. Paloma. Pero Paloma. Ya, perdón. Ella sufrió una caída de altura desde el morro, no sé si se esquiló. Se precipitó. Claro, se precipitó desde el morro, que son como 130 metros. Es el punto más alto. Y en el punto donde se suele tirar va entre los 80, 92 metros, dependiendo de qué parte del Son morro. 80 metros más de altura. Un trauma. Bueno, entramos, nos colocamos en la respectiva de pie. Y venía la bolsa que la lleva a la vida. ¿La bolsa? No, la bolsa de ejercicio.